Hola jóvenes, buenos días. Buenos días. Buenos Bien, días. jóvenes. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que nos corresponde, el tema que nos corresponde abordar es el uso de, déjenme les comparto, de love, like, hate y enjoy. No sé si logren ver la presentación. Sí, teacher. Ya se logra ver. Bien, si llegaran a no ver algo, me avisan de inmediato. Ya ven que luego nos pasa que, según yo estoy mostrándoles algo y no es cierto. Entonces, de inmediato, por favor. Bien, pues ahora, el día de hoy nos corresponde abordar el uso de estos 4 verbos. Hay más verbos que vamos a abordar en el transcurso de este corte, pero hoy nos corresponde y nos interesa abordar únicamente estos 4 verbos: love, like, hate y enjoy. Entonces, vamos a empezar por ver el primero, que es like. Bueno, no sé si alcancen a ver, aquí en la parte de arriba, que tenemos likes and dislikes. Gustos y lo que no nos agrada. ¿Por qué tenemos que abordar esta parte primero? Bien, precisamente porque tenemos una forma distinta de utilizar básicamente este verbo que es like y que lo vamos a utilizar, puede ser de forma afirmativa o de forma negativa. Bien, entonces aquí tenemos una tabla de 4 columnas en la que nos muestra diferentes títulos en cuestión de música, diferentes programas de televisión, diferentes películas, títulos, todos estos que yo les refiero son títulos, ¿verdad? Títulos de películas y diferentes deportes. Entonces, solamente es para aclarar esta primera parte en el uso de like, porque es uno de los verbos que tenemos que ver de una forma distinta. Entonces, cuando tenemos algún gusto o alguna preferencia por algo, o algo que no nos agrada también, lo vamos a referir con este verbo que es like. Like es gustar. Si tú lo buscas en el diccionario, solito el verbo, es like, es gustar. Recuerden que todos los verbos terminan en ar, o ir. ¿Vale? Entonces, si yo le pongo I like, aquí, en la parte del ejemplo que tengo aquí, I like los habitantes. A mí me gustan los habitantes. O bien, I like La Llorona, o I like Toy Story, I like CSI Miami, etc. O I like soccer. Tenemos que es el verbo, ojo con esta parte, es el verbo y enseguida va un sustantivo. No es otro verbo. Entonces, esto es una forma de utilizar este verbo en particular. Bueno, puede ser este o alguno de los 4 que ya mencioné. Es siempre y cuando se vaya a utilizar seguido de un sustantivo. Pero si vamos a utilizar alguno de estos en forma negativa, hay que utilizar el auxiliar para negar del presente simple, que es el don't. Si se trata del pronombre personal I, pues el auxiliar es do, y con la negación, que es not, es don't. Contraemos. Entonces, I don't like. Y bueno, aquí tenemos una serie de, digamos, de temas en los cuales podemos decir que no nos gusta, que no nos agrada. I don't like, qué bello. A mí no me gusta, qué bello. La cumbia tan famosa que acaba de salir recientemente. Entonces, o I don't like, nunca es suficiente. Entonces,
aquí quiero que tomen nota de que lo que está, y de hecho lo puse primero entrecomillado, porque son palabras que están en español y estamos poniéndolas en una oración en inglés. Ujú. Esto se hace cuando pues, no va a haber traducción para esta palabra. Entonces, por eso es que debemos de ponerlo entrecomillado. Y y bueno, esa es la primera razón. La segunda es para que ustedes noten que esto que está aquí escrito no es un verbo, sino un sustantivo. Esta sería, digamos, la primera parte en el uso de like. Puede ser enjoy, puede ser like, enjoy, love, o también puede ser hate. Vamos a ver qué significa cada una de estas palabras. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva en la que, ahí está. Tenemos aquí, ahora sí tenemos que tener mucho más cuidado en el uso de estos tres verbos. Está love, el segundo verbo es hate y like. Estos tres verbos que tenemos aquí tienen un trato especial cuando vamos a utilizarlo acompañados de otro verbo. Entonces, love es amar o como verbo, ¿ok? Hate es odiar y like ya dijimos que es gustar. Entonces, dice que estos son los tres verbos que pueden ir seguidos de otro verbo. Esto es dos verbos juntos, o sea, el love más otro verbo, el hate más otro verbo, o el like más otro verbo. Entonces, aquí es a donde tenemos que tener mucho cuidado en el uso de estos tres. Vamos a empezar por estos tres. Y entonces aquí puse una tablita que pudiéramos ir siguiendo, en donde yo tengo el verbo, dice la primera, digamos que es como una regla. El verbo que vaya a acompañar a love, a hate o a like puede ir en infinitivo. Esto es, ¿cuál es el infinitivo? El verbo que va con la partícula tú. Entonces, podemos tenerlo con cualquiera de estos pronombres, que es I, we, you o they. They love to, aquí está la partícula to, dance. Y aquí está un verbo. El verbo en infinitivo es to dance. They love to dance salsa. Ellos o ellas, y acá está su traducción, ellos aman bailar salsa. Pero, ¿qué tal que yo quiero decir they o you hate to dance salsa? They hate to dance salsa. Ellos odian bailar salsa. Esto es con respecto al uso de cualquiera de estos pronombres. I, we, you y they. Y que puede ir con cualquiera de los verbos, que es love, hate o like. Cualquiera de estos tres. Y entonces, esta sería como que la fórmula de la forma afirmativa. Cuando el verbo, alguno de estos, va seguido de otro verbo. Ese otro verbo puede ir en infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? El que va acompañado de la partícula to. Ahora bien, tenemos que hay ciertas características para este tema. Por ejemplo, si vamos a trabajar con terceras personas, ¿cuáles son las terceras personas? He, she o it. O cuando nos referimos a un animal. Y entonces, aquí vamos a poner el ejemplo, y con esto que tenemos aquí, ahí encuentro mi mouse aquí, en donde dice, he hates to dance salsa. Él odia bailar salsa. Él odia. O she, puede ser she hates to dance salsa. Ella odia bailar salsa.
o Marta odia bailar salsa, o Laura, o Pepe, etc. Odia bailar salsa. ¿Qué notamos aquí? Que tenemos una S en el verbo. Entonces puede ser hates. Si estamos utilizando love, puede ser loves. ¿Por qué? Porque estamos hablando de terceras personas. O puede ser likes. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque estamos hablando de terceras personas. Y entonces aquí se aplica la regla del presente simple para usar estos verbos. ¿Vale? Y luego, bueno, seguimos con que aquí seguimos aplicando el verbo en infinitivo. ¿Vale? Con la particular. Pero si tenemos en estos casos también, otra vez tengo otro ejemplo, con los mismos pronombres de acá arriba, que es I, we, you o they, y el verbo like. Vean entonces cómo aquí hay dos usos, el de los pronombres I, we, you, they, y el del pronombre o los pronombres personales he y she. Esto es con respecto, esta primer columna que vemos aquí, es con respecto a los verbos que pueden ir seguidos de otro verbo en infinitivo. Ahora, hay otra regla que la cual es necesario que conozcan y que dice el verbo que vaya a acompañar love, hate o like, también puede ir en gerundio. Esto es con la partícula ing o con la terminación, aquí debería de ser, con la terminación ing. Okay, ahí está. Vamos a ponerle más bien con la terminación. Acuérdense que el verbo en gerundio es cuando termina en ing en inglés, con la terminación. Y en español es la terminación ando, endo. Pero, ahí viene el pero, y aquí es a donde ustedes tienen que tener mucho cuidado al hacer sus oraciones y al anotar sus traducciones. ¿Por qué? Porque específicamente para este tema, nosotros, aquí dice la regla, que vas a poner el verbo love, o el verbo hate, o el verbo like, y puedes acompañarlo de otro verbo, y ya sea que este esté en infinitivo o que sea en gerundio. Pero específicamente para este tema, no va a haber terminación ando, endo, jugando, corriendo, bailando. No, porque no puedes decir, yo amo bailando salsa, ¿no? Tú dices, yo amo bailar salsa. Y las traducciones aquí me lo dicen. No tenemos otra traducción. Si tú pones una oración donde diga, I love to dance salsa, es lo mismo si tú vas a poner, I love dancing salsa. Ambas oraciones dicen, amo bailar salsa. Entonces aquí es cuestión de gramática, ¿sí? De si yo quiero poner el infinitivo o quiero poner el gerundio. Es posible, con estos verbos es posible hacerlo. Entonces, como verán aquí, es aplicando la regla, otra vez se volvió, aplicando la regla de los, déjenme subo aquí, ahí está. Aplicando la regla de los infinitivos o gerundios, cualquiera de los dos. Pero noten algo, cuando yo tengo el verbo en gerundio, no lleva la partícula tú. ¿Por qué? Porque esa la lleva únicamente el infinitivo, que es el tú más el verbo. Esto, el tú más el verbo, es entonces que me da el infinitivo. Estos dos, ¿sale? To más el verbo es el infinitivo. Cuando les digan, es que va un verbo en infinitivo, forzosamente lleva la partícula tú antes del verbo. No hay de otra. A fuerzas tiene que ir el tú más el verbo. Tratándose de verbos en infinitivo. Tratándose de verbos en gerundio, bueno, aquí es diferente porque la terminación es ing. Y aunque en este caso nosotros no tenemos en español la terminación ando, endo,
en este caso, nosotros tenemos que seguir las reglas del gerundio, cuando al verbo le pones ing. Y bueno, para eso tenemos ya reglas específicas cuando vamos a formar los gerundios de cada uno de estos verbos. Aquí específicamente estamos utilizando el verbo bailar. A ver, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda? Ninguna, teacher. No, Alan. No, Bien. teacher. Teacher, entonces, aunque esté en gerundio, se va a traducir como bailar. A ver, no te escucho. ¿Me podrías subir tanto tu Litsi, creo es Litsi? No, ¿o quién? Y Dalid. No, no escucho, perdón. Idalín. Ah, Idalín. Ok, Ida. ¿Cuál fue tu pregunta, Preguntaba Idalín? que aunque esté en terminación ing, el verbo se va a seguir traduciendo como bailar. Sí, efectivamente. Esa es precisamente la característica de este, digamos que de este tema, que aquí es el verbo más otro verbo. Ahora, no puedes poner los dos verbos, por ejemplo, no puedo decir love, dance. They love dance. No, esto está completamente incorrecto. Esta es precisamente la parte gramatical, que sí pueden ir dos verbos, pero tienen ciertas características. Entonces, tratándose de love, hate y like, el siguiente verbo debe de ir ya sea en infinitivo con la partícula tú o en gerundio, pero su traducción siempre va a ser en infinitivo. Bailar, correr, amar. Ellos aman bailar, ellos aman comer, ellos aman jugar, ellos aman, o yo odio bailar, yo odio bañarme, yo odio lavar, yo odio, etcétera. Siempre la traducción va a ser, digamos que en infinitivo o en su forma simple. Recuerden que esto es para el presente. Ya si hubiéramos hablado del pasado, bueno, ahí ya aplicamos reglas diferentes. Para este es tiempo en presente. Los gustos y preferencias son el presente. Es lo que vamos a trabajar nosotros. Sí, Dani. Sí, adelante. ¿Alguien más? Y, teacher, Sí. por ejemplo, al hacer nosotros nuestras oraciones, podemos utilizar cualquiera de estas dos formas, ya sea en verbo en infinitivo o en oración en eje. Exactamente. De hecho, la actividad de esta semana es el uso de estas dos formas, porque son 8 oraciones las que van a entregar. 2 por cada uno de estos, y una va a ser en una forma, otra va a ser en otra forma, y va a ser con las palabras de la semana pasada, que les haré llegar la actividad, ya que a esa lista de 19 palabras se anexaron unas más y hay indicaciones para esta actividad. Sí, vamos a practicar ambas formas con nuestra lista de palabras que tenemos. Sí, Carlita. Y gracias. Bien. Ahora vamos a pasar a otro verbo, que es el que nos falta. ¿Cuál nos falta? Enjoy. Este verbo, como tal, este verbo que es enjoy, es un verbo, digamos, especial. Y dice, enjoy también es un verbo que puede ir seguido de otro verbo, definitivamente. O sea, eso no cambia. Sin embargo, este es diferente, ya que el verbo que lo acompañe debe de estar en gerundio. Aquí no hay infinitivos. Con enjoy no hay infinitivos. El otro debe de ser en gerundio, nada más. Y la lectura es igual, en terminación ar, oír. Dice, el verbo que vaya a acompañar enjoy debe de ir únicamente en gerundio. Esto es el verbo con la terminación ing. Y aquí está el ejemplo, no hay otro. I enjoy dancing salsa. Si ustedes me hacen una oración con enjoy, con algún verbo que ustedes vayan a elegir de la lista, si ustedes van a hacer esta oración y le van a poner I enjoy to dance salsa, pues va a estar mal su oración, tanto su oración
con bueno, no se va a pedir traducción, pero nada más la oración estaría ya mal. Ujú. Y entonces, otro error que cometen muy seguido, aún a pesar de que yo aquí lo explico, es, ustedes anotan, I enjoy to dancing, salsa, mal, tache, es incorrecto. La única regla es el verbo enjoy y el otro verbo que vayas a utilizar en gerundio. Aguas con las reglas de gerundio, porque son reglas específicas. Ahora, todos ustedes tienen sus reglas, perdón, sus verbos, sus listas de verbos. Consulten su lista. Eso no les quita mucho tiempo. ¿Qué verbo voy a utilizar? Eat. ¿Qué verbo voy a utilizar? Swim, play, go, etcétera. Busquen su verbo en gerundio. Si no se lo saben, porque ya a estas alturas deberemos de saberlos. Todos los verbos que se utilizaron, todos los verbos los hemos usado en algún momento en clases previas, en semestres previos. Entonces, por lógica, ya deberíamos saberlos utilizar o ya deberíamos saber cómo se escribe el gerundio de estos verbos. Entonces, si no lo sabemos, pues no inventen, mejor busquen en la lista, que las listas son muy completas, y si no, pues viene en internet, en el diccionario. Bueno, la cosa está en que no me hagan sus oraciones incorrectas, porque vuelvo a insistir, es una calificación, joven. Entonces, aquí es la única forma de utilizar el verbo enjoy, va con otro verbo, pero el otro verbo debe de ir en gerundio. Entonces aquí dice, como puedes observar, de los 4 verbos vistos hasta el momento, o sea, incluyendo enjoy, este es el único que solamente puede ir acompañado de otro verbo en gerundio. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, No, teacher, ninguna. Juan David, quítame tus flechas de la pantalla, porque si no me amuelas mi presentación, Juan David. Bueno, pues nada más como un recordatorio. Aquí tenemos que está la fórmula, fíjense bien. Les voy a poner, no sé si se vaya a lograr ver. Oh, ahí está. Si se ve, ay, por favor, Carlos Emanuel, ay, Carlitos. Bien. ¿Sí se ve la presentación de la forma afirmativa del presente simple? sí, teacher. Sí, teacher. Ok, déjenme nada más aquí. Bueno, esta es una forma de cómo podemos recordar, cómo utilizar estos verbos. Nosotros tenemos la fórmula afirmativa, negativa, interrogativa de presente simple. Bueno, lo único que tendríamos que hacer en este caso es, como aquí yo lo hice, poner nuestros verbos like, hate, love y enjoy. Para la forma afirmativa, con estos pronombres, se trabaja con estos verbos, de esta forma. Pero si es tercera persona, trabajamos he, she, it, y ponemos likes, hates, loves o enjoys. Aquí me falta una S en el verbo, enjoys, enjoys. Y esta es la forma de hacer una oración. Luego, ¿qué dice? Complemento. Puedes tener to dance o dancing, to sleep o sleeping, to work, working, to swim, swimming. Y así nos vamos. Y aquí estoy aplicando la regla del gerundio, donde se duplica la última consonante antes de ponerle ing. Estas reglas ya las vimos, tendrán que revisar sus apuntes. ¿Por qué aquí le puse un asterisco? Esta sería la forma más viable de tener la fórmula exclusivamente para like, love, hate, enjoy. ¿Por qué le puse un asterisco? Porque recuerden que enjoy es el único verbo que va a ir únicamente con verbos en gerundio. Cualquiera que sea el siguiente verbo, pero va a ir en gerundio. Entonces, esta sería una forma fácil de poder tener nuestras fórmulas a la mano, sobre todo cuando vienen los exámenes, ¿verdad? Que es lo que luego andamos ahí buscando entre todos los apuntes, pero bueno, ahorita todavía tenemos esa posibilidad, ya cuando entremos a clases presenciales, pues ya lo único que tenemos que hacer es estudiar.